Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Un aplauso al que todo lo puede, al que murió por nosotros y su palabra. Gracias, Pastor Chava, por presentarme. Gracias, iglesia, por estar aquí, porque siempre es algo hermoso venir a la casa del Señor y recibirlo. La alabanza estuvo increíble. Yo creo que muchos fuimos tocados. Y la palabra, yo le pido al Señor que entre como mantequilla a tu corazón y sea sembrada esa buena semilla, para que dé mucho fruto. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que se mueva. Créanme que esta palabra para mí ha sido un reto, de las palabras más que han pegado mi vida, pero de las palabras que más me ha dado trabajo armarla, pero yo sé que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Te damos gracias, Espíritu Santo, gracias porque tú estás en este lugar y tú te estás moviendo y tú has preparado un banquete, Señor, donde nos vamos a poder deleitar, Padre, toda esta semana y meditar, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, esta palabra se titula Hechos a la medida. No sé si por ahí tienen a mí me gusta hacer mis banners y yo los hago, así como los ven, yo los hago. Estoy aprendiendo con una aplicación en Keynote a hacer banners y ya me estoy volviendo un poquito experta. Bueno, Hechos a la medida. Y me encantó esta gráfica porque dice la palabra que Dios nos hizo únicos e inigualables. Dice la palabra que Dios en el vientre de nuestra madre, ahí el Señor, dice, entretejió mi cuerpo, ¿verdad? Y ahí fuimos formados. Pero tú eres especial, no hay otra igual que tú. Así que tú eres única y único y irrepetible. Bueno, hoy te quiero compartir esta palabra que va a activar el dunamis del Señor, el poder del Señor. ¿Cuántos saben la palabra dunamis? A ver, Luisita, ¿te acuerdas? Lo que pasa es que cuando éramos jóvenes tuvimos un rally y nuestro equipo era dunamis. ¿Te acuerdas, Luisita, que hasta teníamos nuestra porra? Ella era nuestra líder. Decíamos dunamis, ¿verdad? ¿Qué es el poder de Dios? Ese es el poder de Dios. Hoy el Señor quiere activar ese poder en tu vida y declaro que el Espíritu, que su presencia del Señor está en este lugar para lo nuevo que viene en esta casa. Así que yo quiero que sepas que si tú te pones en manos del Señor, tú te estás poniendo en manos del alfarero. ¿Sí? Dios dice en la palabra que a veces cuando somos tercos nos tiene que romper, ¿sí? Y luego empezar a formarnos con esas manos suaves. Dice la palabra que Él nos atrae con lazos de amor. Pero si somos cabezones, porque a veces no dejamos que el Señor y su Espíritu Santo obren en nosotros, vamos a hacer esas cisternas rotas que no retienen nada. Y luego el Señor va a tener que volver a deshacer esa vasija para volverla a armar. Pero tú y yo somos de los que nos dejamos moldear por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Una vez alguien me preguntó, ¿quién quieres que te forme? ¿El alfarero o el herrero? El alfarero, ¿verdad? Porque el herrero, ¿cómo hace las piezas? A golpes. Pero nosotros somos flojitos y cooperando. Vamos a estar haciendo todo esto para que se cumpla el propósito que Dios tiene para tu vida y para los tuyos. Fíjense, me encanta esta frase. El Señor quiere que seamos hechos a la medida de su amor. ¿Pueden repetirlo conmigo? Hechos a la medida de su amor.
para que seamos ese instrumento transformador donde quiera que vayamos, para que seamos ese instrumento que seamos agentes de cambio, donde quiera que vayamos, la gente vea la gloria de Dios en tu vida. Y entonces, si estamos hechos a la medida, me lleva a remontar cuando tú vas a la tienda y te vas a comprar unos zapatos, ¿verdad? Y luego resulta que te los pusiste y a la hora ya te está lastimando, ya te está hasta sangrando los pies, ¿sí? O vas a la tienda y te compras ropa y resulta que no te quedó. Aquí me estaban ahorita diciendo, es que no, tengo una ropa que no me queda. Pues sí, porque no es a tu medida, pero nosotros sí vamos a hacer, tenemos que ser a la medida del Señor. Bueno, el Señor nos hizo a la medida de su amor. Vamos a ver el primer punto, el primer versículo, Génesis 1, 27, 28, lo que dice la palabra. Sí se nota un poquito, ¿verdad? Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. ¿Cómo los creó el Señor? A su propia imagen, o sea, hechos a su medida. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre todos los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Sí, el Señor les dijo: sean fructíferos, multiplíquense. Y ese es el deseo del Señor para cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos hechos a la medida del Señor, estamos listos para fructificar. Pero sabemos que estamos viviendo tiempos medios difíciles o muy difíciles, donde la humanidad se ha llenado de toxicidad, de corrupción, de violencia, de tinieblas. Sí, eso es muy claro, ¿verdad? Tú ves la televisión o ves el internet y vemos todos los desastres que hay en la tierra. Más malas noticias que buenas noticias. ¿Por qué? Porque desde un principio Adán y Eva menospreciaron la imagen de Dios y de ahí se vino todo lo demás. Romanos 5:17 dice la palabra: pues por el pecado de un solo hombre, Adán hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre. Eso quiere decir que por Adán perdimos esa medida de su amor. A través de Abraham se vinieron ya todas las maldiciones, ¿verdad? Ahí tú puedes ver en el Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, se vinieron muchas maldiciones y de ahí pues estamos hasta la fecha. Pero dice la palabra, pero en Cristo esta maldición ha sido restaurada. Podemos volver a tener ese corazón de parte del Señor. Podemos volver a ser hechos a su medida. Efesios 3:14 dice la palabra del Señor. Me voy rápido porque no tengo mucho tiempo. Efesios 3:14 dice la palabra: por causa pues doblo mis rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos por el poder de su espíritu interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Fíjate, aquí está hablando de medidas, ¿sí?
Cuando nosotros conocemos de Dios y empezamos a beber de sus aguas salutíferas, empezamos a comprender cuán grande es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Y dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, hasta seis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Aquí habla de que seamos llenos de la medida de la plenitud del Señor. Pero quiero decirles que tenemos que estar arraigados y cimentados en Él, con raíces profundas, ¿sí? Con cimientos fuertes, para que cuando venga la opresión estemos firmes. ¿Y cómo va a pasar esto? Pues metiéndonos a la presencia. Hoy tuvimos una alabanza espectacular. Siento que Dios estuvo haciendo algo padrísimo. Como dice el pastor Chava, cargas se fueron, hubo sanidades de espaldas. Y yo confirmo esto, porque a veces los dolores de espalda son por las preocupaciones, por las cargas. Y el Señor hoy ha sanado muchas espaldas y ha quitado preocupaciones, y tú has podido depositar esa carga en Jesucristo. Y ahora eres libre para caminar en la libertad que Cristo te da. Amén. Entonces, esta palabra es impresionante. ¿Se acuerdan cómo empieza? Por esta causa doblo mis rodillas. Porque empieza con muchísima humildad. Pablo decía, yo me humillo porque quiero que ustedes conozcan esas riquezas en gloria. Y si tú no te arrodillas, primeramente para venir a la presencia del Señor necesitas mucha humildad. No puedes llegar con el Señor a reclamarle, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a ellos sí los bendices? No, te quiero decir que tú tienes que venir con humildad de corazón. Tú tienes que venir con un corazón a veces hasta contrito y humillado delante de Él, porque si tú no vienes delante de Él humillado ante su presencia, casi tienes asegurado el fracaso y no saldrás invicto, porque esta serie es de invictos, ¿sí? Invictos es nunca falla y nunca cae. Es una persona que a través de las situaciones difíciles sigue parado y sigue de pie. Y eso es lo que quiere el Señor, que seamos invictos. El Señor no prometió en esta vida ni a los cristianos, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, a mí no me pasa nada porque yo creo en Dios y lo rechazo. Y bueno, hasta luego decimos palabras, ¿verdad? Pero tanto cristianos como gente que no conoce al Señor le suceden cosas. Pero no es lo mismo estar de la mano del Señor y sea Él que te saque, ¿verdad? Y salgas invicto, a que no lo tengas. Cuando alguien no tiene al Señor, ¿de dónde se agarran? Por eso luego se agarran de las drogas, la gente se agarra de muchas cosas que el mundo te ofrece. Pero la verdadera libertad quien te pueda dar es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, porque pero también uno, para salir invicto, no tiene que ser conformista. ¿Conformista qué quiere decir? Conformista en la oración. No, a lo mejor yo quiero todo. No, sí, yo quiero el mejor coche, pero yo te voy a estar hablando de conformista, en que tú no seas una persona simple en buscar al Señor, sino una persona que esté buscando y que se esté arraigando, y que las raíces de tu corazón y de tu vida estén más profundas hasta encontrar esas aguas salutíferas. Pero el que está con el corazón del Señor Jesucristo, el que quiere más de Él, busca más de su presencia y quiere llegar a su casa a buscarle y meterse. Eso es lo que el Señor quiere, que no te conformes con cualquier oración, porque a veces nada más nos conformamos con la oración de la mañana, la oración de la comida y la oración de las buenas noches, y no pasa de un minuto la oración. El Señor quiere que te metas a la profundidad, que estés arraigado y que estés cimentado en el Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor. Dios es bueno, Dios es bueno. Fíjate,
El Señor quería que la medida de su amor siempre estuviera en la humanidad. Él anhelaba eso, ¿verdad? Que siempre, que hasta la fecha estuviéramos viviendo en la plenitud, así como Adán y Eva, dice la palabra, que ellos hablaban directamente con el Señor y vivían en esa plenitud. Y Él anhela eso, pero pasó algo, como dijimos al principio, ellos menospreciaron la imagen de Dios y entonces esa medida de su amor se quitó. Y la tierra empezó a inundarse de tinieblas, de corrupción, de celos, de pleitos y de enemistades. Y fíjate, vemos en la Biblia, lo primero que vemos es cuando Caín y Abel, que Caín mató al hermano por una envidia. Luego vemos a José, ¿verdad?, que él exponía, que Dios le hablaba y le daba visiones, y los hermanos empezaron a tenerle envidia y lo quisieron hasta matar, y luego no lo mataron, lo vendieron, pero Dios tuvo gracia con él y él salió invicto, ¿verdad?, porque él guardó su corazón. Y vemos muchas historias en la Biblia donde cuando Dios iba a levantar un rey, se quería levantar el hermano o el primo, y por causa de eso había guerras y a matazón, y eran hasta familia, pero por causa de que se perdió la medida del amor de Dios en el mundo. Y todo esto que vemos en la Biblia sigue pasando, pero en aumento. La misma palabra dice que la maldad estará aumentando. Y sí, la maldad está muy fuerte. Solamente hace 10 años, yo me acuerdo aquí en Acapulco, todo lo que vivimos, ¿verdad?, de las matanzas, y ya alguien te decía, ay, ayer hubo muerto ahí por mi casa. No, pues también por mi casa, ¿verdad? Y en mi casa hubo como tuvimos una cosa tan horrible que yo nunca había experimentado. Atrás de mi casa se soldó una balacera, pero no con pistolas normales, eran metralladoras. Era algo tan horrible que de verdad, o sea, me acuerdo que mi esposo le llamó al pastor Benjamín: papá, está pasando esto, hijo, no te preocupes, no va a pasar nada. Y de repente soy yo, ay, no, sí está pasando, tírense al suelo y cosas así. Y luego vi después, una semana después, en un restaurante había ahí un muerto y la gente comiendo. Así, ya, yo no podría comer al lado de alguien que acaban de balacear, pero ya la gente lo agarró como si nada, como que nos acostumbramos en ese tiempo a sufrir estas consecuencias del pecado. Y bueno, vemos que la maldad se está multiplicando y también en los conceptos humanos. Ahora vemos lo del aborto, lo del matrimonio, ¿verdad? Que ahora dices, no, pues ni nos casemos, ¿para qué nos vamos a casar? Mejor juntémonos y ya no se respeta el pacto, ya no se respeta el compromiso, ¿verdad? La gente se ha vuelto más light o más open made, dirán ellos, ¿verdad? Pero realmente eso no te lleva a nada, ¿sí? La tierra, pero fíjate, dice la palabra que la tierra gime. La tierra gime y está gritando, ¡ey, libérenme! Pero aquí le está diciendo, dice la palabra, a los hijos del Señor, que nos levantemos, ¿verdad?, como un ejército. Y quiero decirte algo, la medida del amor de Dios ahora está en Jesucristo. La medida del amor de Dios ahora está en Jesucristo. Dios es bueno, porque Jesucristo ahora es el nuevo pacto. Y ahora pon tú, ya sí, se perdió toda esa imagen del amor de Dios para los hombres, pero ahora en Cristo la hemos recuperado. Y nosotros somos los indicados para llevar ese mensaje de salvación, de decirle: Cristo te ama, Cristo te quiere transformar, Cristo quiere hacerte a la imagen de Dios, que tengas su corazón. Y ese es el amor que se requiere cuando uno tiene la medida de Cristo.
El amor es paciente, dice la palabra. En 1 Corintios 13, 4, 7 dice, el amor es paciente, el amor es bondadoso, no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni se lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra en la verdad. Sí, el amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. No pierdas la fe en tu pareja. No pierdas la fe en tus hijos. Sí, porque a veces decimos, ay, ya perdí la fe. No la pierdas. Siempre tiene esperanza. Se mantiene firme en toda circunstancia. Qué padre versión, ¿verdad? Se mantiene firme en todas circunstancias. Y cuando nosotros conocemos este amor y lo empezamos a vivir, el egoísmo de nuestras vidas, porque todos hemos tenido egoísmo en algún tiempo de nuestra vida. A lo mejor cuando era chica, a mí me decían que era medio egoísta, porque cuando a mi hermana le compraban la sombrilla color azul y a mí la amarilla, pues yo quería la azul, y ella era tan linda que me decía, ay, pues te doy la mía, ahora yo quiero la otra. Así, de eso, nada más por el egoísmo, ¿verdad? Que yo tenía. Entonces, cuando tú conoces ese verdadero amor, el egoísmo se extirpa de nuestras vidas y nos volvemos generosos. Se nos quita lo amargadito. Porque cuando somos egoístas, cuando no tenemos el corazón del Señor, nada nos parece, nada nos gusta, todo huele mal, hace mucho calor, que porque hace mucho frío, y el Señor te dice, ay, hijo, esas son tonterías, ¿sí? Esas son tonterías, esa no es mi imagen. Mi imagen es un amor transformador, es un corazón inquebrantable, es un corazón que ha pasado por fuego. Aun cuando te quieran maltratar, aun cuando la gente te quiera pisotear, tú sigues firme. Esa es la imagen del corazón de Dios que quiere para ti. El mismo Jesucristo lo pisotearon, le pusieron una corona de espinas, lo clavaron y él siguió firme, firme. Y nosotros también vamos a seguir firmes porque tenemos un Dios poderoso. ¿Cuántos saben que tienen un Dios poderoso que te protege? Tú eres un hijo de Dios. Y bueno, el Señor va a hacer un cambio en tu imagen, pero no ese cambio de imagen de los makeover que luego están padrísimos, ¿verdad? Cuando agarran a alguien de allá, de un indigente, luego agarran un indigente de la calle y lo bañan, le cortan el pelo, y bueno, cuando ves dices tú, no, este no es el mismo, ¿verdad? Y a mí me gusta ver mucho eso. También de los perritos también. Cuando recogen un perro todo flaco, que ya no puede ni levantarse y que ya luego lo alimentan, le cortan, y dices tú, wow, hicieron el cambio de imagen a este perrito. Pero el cambio de imagen que va a hacer el Señor, fíjate, va a ser un cambio en el corazón y en nuestra mente. Dice la palabra que nos dará un corazón nuevo y una mente nueva. Y ese es el cambio que el Señor va a hacer interior en nosotros y por lo tanto se va a reflejar en nuestro exterior. ¿Sí? Dice la palabra que el corazón alegre, cuando tú tienes el corazón de Dios, hermosea el rostro. ¿Sí? O sea que el Señor también va a hacer ese cambio, pero también se va a reflejar en tu rostro. Ya no vas a tener ese rostro arrugado, amargado, ¿sí? Sino que un corazón hasta te va a brillar la cara, así como Moisés, que le decía, ¡ay! Brillas tanto. Es la presencia del Señor en tu vida. Y bueno, voy a pedirle al grupo de alabanza si puede ayudarme mi cuñado con el pianecito, porque ya vamos a cerrar, ya tengo 10 minutos, bueno, 9 ya. Hay 4 instrumentos que Dios va a utilizar para ese cambio de imagen. El Señor va a utilizar 4 instrumentos: bisturí,
martillo, y cincel, bisturí, martillo, fuego y cincel. Y ahorita vamos a ver cómo los va a utilizar el Señor en nuestras vidas. El bisturí es el instrumento que los médicos utilizan para operar. Y cuando conocemos el amor de Cristo, es importante que dejemos que entre ese bisturí a nuestras vidas, para que el Señor empiece a quitar todo lo que está enfermo, todo lo que ya no sirve, todo lo que te está enfermando. Y por añadidura, el Señor te va a sanar en el exterior. ¿Cuántos sabemos que hay muchas enfermedades que son causadas por un corazón amargado, que tiene falta de perdón, que está triste, ¿sí? Y empiezan luego a sintomatizarse en el cuerpo, ¿sí? Dios va a meter ese bisturí en tu vida. Y entonces el Señor te dice: hijo mío, yo voy a meter ese bisturí para cambiar tu mente y tu corazón. El Señor está haciendo desde la mañana, yo pude sentir que Dios está haciendo hoy algo nuevo. Algo nuevo. Dios está sanando los corazones. Lo sentí muy fuerte. Hay gente que viene muy lastimada. Hay gente que viene con una falta de perdón, que a veces le has pedido al Señor: ayúdame a perdonar. Hoy el Señor te dice: yo te voy a ayudar a perdonar. Yo te voy a ayudar a perdonar y vas a ser libre para vivir en victoria. Va a meter el martillo. El martillo. Ezequiel 36, 26 dice en la palabra. Ezequiel 36, no, ¿sí? Ezequiel 36, 25 al 26. Ahí está. Yo lo tengo más grande. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a los ídolos. Dice aquí en la palabra: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. ¿Cómo se corta la piedra? A martillazos, ¿sí? No, cuando fuiste tú a la escuela y tenías que llevar piedritas, o bueno, las agarras, pero si nada más tenías la piedrota, ¿verdad? Tenías que cortar, romperla, pero con un martillo. Eso es lo que el Señor va a hacer, porque quiere que tengas un corazón tierno y receptivo a Él. ¿Qué es una persona receptiva? Que empieza a escuchar la voz de Dios, que empieza a sentir la presencia del Señor, que empieza a abrir sus sentidos espirituales, ¿sí? Y eso es lo que el Señor va a hacer a través de este cambio de imagen en tu vida. Amén. ¿No te alegras por lo que el Señor va a hacer hoy? Amén. Fuego. Jeremías 23, 29 dice: ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Eso está tremendo. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es como fuego y como martillo. Dios te va a hablar y te habla a través de ella, y a veces te va a confrontar, porque te dice a veces lo que tienes que cambiar y no lo cambias, y a veces te va a poner entre la espada y la pared. Dice la palabra: no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores. Y el Señor te está pidiendo, y yo creo que en esos días el Señor te va a pedir que entregues cosas, que perdones a alguien, que vayas a hablarle a alguien que tiene tiempo, que tienes cuentas con esa persona. Hazlo, porque
porque Dios te quiere llevar a más. Yo no sé qué va a hacer, qué te va a decir el Señor, pero tienes que ser hacedor de su palabra. Y otra cosa muy importante, jamás vas a ganar el corazón de los tuyos peleando. ¿Cuántos de aquí tienen hijos que no conocen de la palabra y no quieren saber nada de aquí? Padres, hermanos, cuñados, primos. Yo mucho tiempo, muchos años vine a la iglesia sola. Y yo decía, ay, qué padre que fulano viene su mamá, su papá, toda la familia. Y a veces yo me sentía triste. Sí, una vez hubo un festival del Día del Padre. Mi papá trabajaba lejos y no podía ir al festival. Y total que yo tenía un amigo que era un señor grande que me empezó a querer como una hija. Y él vino y me sentí rara, que le dije, ay, pues si quiere vaya. Pero se agarró bien el papel de que era mi papá y vino al festival de padres. Luego ya, después hasta trabajaba con mi papá en la tortillería. Pero digo, Señor, ¿por qué estoy diciendo esto? Ya no sé por qué estoy diciendo esto. Pero no, porque dice la palabra que porque yo también era bien picuda. Se van a ir al infierno por pecadores, y luego quería orar por ellos y sangaragara. ¿Y cómo vas a ganar a alguien así? Pues no, jamás. Mejor mi esposo fue el instrumento para ganar a la familia, ¿verdad? Luego ahí les cuento el testimonio. Y entonces, pero el Señor, fíjate, yo creo que saliendo de aquí el diablo ya tiene un ring para que te pelees con tus hijos, con la familia. Y hoy el Señor te dice, mira, yo voy a quitar ese ring de tu casa, voy a poner una mesa donde va a haber un vino nuevo para que te embriagues de su amor. Y el Señor te va a dar gracia para ganar a toda tu familia y a todos los tuyos. Eso es lo que va a hacer el Señor. El Señor está quitando toda dureza del corazón y se está encendiendo un fuego en ti para que le sirvas y seas de influencia. Vas a ser un influencer con tu familia. Y por último, el Señor va a hacer y a terminar el detalle con el cincel, ¿verdad? Cuando ya viene el cincel son los detallitos. Ya para formar, yo no sé, yo veo la escultura de Leonardo da Vinci y digo, bueno, ya está perfeccionando la nariz griega, ¿sí? O romana. Los detalles, ¿verdad? Yo no conozco esa obra, la he visto en fotos, pero dicen que es perfecta, ¿sí? Y entonces el Señor empieza a meter ese cincel. Todo esto de lo que te estoy diciendo, que del bisturí, el martillo, el fuego y el cincel, si no lo sabe usar un experto, puede hasta destruir a una persona. ¿Cuántas veces hemos oído gente que por una mínima cosa entró al quirófano y que se murió? ¿Por qué? Porque en vez de agarrar una venita, agarró una venota. Pero nosotros tenemos al experto de expertos, que es el Espíritu Santo. Y Él está aquí, y Él está operando tu corazón. Y dice la palabra, he aquí, en Isaías 49:16, he aquí que en la palma dice, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Aquí estás, vete tus manos, aquí estás tú, esculpida. Delante de mí estarán tus muros. El Señor te dice, yo te tengo en mis manos. Y eres un diamante, medio en bruto, pero al fin diamante. Pero en proceso también. Y Él va a terminar su obra, aunque el diablo se enoje, la va a terminar en ti. Y dice la palabra en Filipenses 1:6, para terminar, y terminamos,
estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Amén, Señor. Amén. Si tú te has dejado hacer a la medida del amor de Dios y te has dejado moldear, y si no lo has dejado, ya lo vas a empezar a hacer a partir de hoy. Que el Señor meta su bisturí, que meta el martillo, que meta fuego, ¿sí? Y que meta su cincel para que haga de ti la obra maestra perfecta a la que fuiste llamado, y estarás del lado de los ganadores, para que tú tengas ese carácter correcto ante las circunstancias de la vida y salgas invicto. Vamos a levantarnos. Vamos a levantarnos y darle gracias al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias. Señor, tú vas a cerrar, Señor, esta tarde, esta mañana o este servicio, Señor, con tu preciosa presencia. Yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Fluye, Señor, danos un corazón correcto, un corazón quebrantado delante de tu presencia para empezar ese proceso. Y seamos firmes. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Canta esta alabanza con todo tu corazón. En el nombre de Jesús.